Continuamos entonces hablando lo que empezamos la semana pasada. Esto primero que hablamos está titulado Jesucristo, el Señor de mi vida. Habíamos visto qué significaba Señor, ¿se acuerdan? Hablamos del Kyrios, que el Kyrios significa amo, dueño, máxima autoridad sobre nuestra vida. Eso es lo que el Señor quiere ser en nosotros. En el contexto donde escribe el apóstol Pablo, el César es el Kyrios, era el Kyrios. Era tan fuerte eso que el saludo obligado de todo el imperio era levantar su mano y decir, el César es el Kyrios. Y el otro contestaba levantando también la mano, el César es el Kyrios. Jerusalén estaba dentro del imperio romano, pero era una ciudad que guardaba ciertas características. Los romanos tenían la costumbre de no meterse demasiado con la religión. A ellos, con tal que les tributen, no tenían problema. Y el tema puntual era cuando alguno se rebelaba, que deje de tributar. Gracias, Juancito, hace frío. Gracias, hermano querido. Porque a los romanos les gustaba vivir bien, no vivían bien porque no tenían al Señor, pero sí les gustaba llevar una buena vida. A tal punto que no sé si conocen un poco la historia, pero el imperio del norte es el que termina derrotando al imperio romano con los mongoles y todo. Pero ¿saben por qué salieron a la conquista de los romanos? Porque querían vivir como ellos, no porque los odiaran, sino tenían envidia sobre la vida que tenían los romanos. Los romanos eran gente, por supuesto, violenta para la conquista, pero después, en general, hasta dejaban que Israel tenga un rey. Pero ¿cuál fue el problema? Vino un rey, un emperador sangriento, llamado Nerón, y empezó una persecución sobre los cristianos enorme. Y se produce el gran movimiento misionero de la iglesia de Jerusalén. Ustedes imagínense que en el primer siglo, Jerusalén, que tenía 200.000 habitantes, pasó a tener 100.000 cristianos. Y ellos eran pioneros, no eran que había, ¿por qué eran pioneros? Porque el pueblo de Israel no era cristiano, era judío, tenía la ley hebraica, y todo esto de la venida del Mesías que predicó el apóstol Pedro, para ellos era hasta escandaloso. Aún hoy lo es, aún hoy lo es. El pueblo de Israel nunca se arrepintió de haber matado al Mesías, nunca se arrepintió de haber matado al Mesías y por eso no ha recuperado el favor de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando viene la persecución, los judíos, los cristianos, son esparcidos por todo el imperio. Y allí se produce la gran multiplicación, la fundación de iglesias y un montón de cosas que vinieron para que el evangelio prospere. Y la mayoría de los cristianos que estaban jugados por el evangelio, cuando estaba ese saludo, quizás basado en Mateo 10:32, que dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante del Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres,
yo también le negaré delante del Padre que está en los cielos. Y quizás han parado en ese texto, en esas palabras de Jesús, cuando algunos saludaban, el César era el Quirios, ellos decían, Jesús es el Quirios. Jesús es el Señor de mi vida. A muchos les costó la vida, a otros les costaba cárcel, pero ellos eran aquellos que confesaban abiertamente su amor y su devoción a Dios. ¿Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿Qué tipo de Señor es para vos? ¿El Señor de la devoción personal, del cuarto oculto o el Señor de todo? En una época fui músico, no se pierde lo de músico, pero trabajé profesionalmente como músico y tenía un amigo en Estados Unidos que era un músico, un instrumentista muy conocido y que había tocado con la mayoría de las estrellas del jazz, del rock, del pop. Y cada vez que venía un cristiano a Argentina, él me llamaba y me decía, venían a tocar, mirá que va tal y tal, y yo le dije que se comunique con vos, y así muchos músicos se comunicaron conmigo. Pero él tenía una costumbre. Me decía, sabe, es cristiano, pero de los que cuando vos le decís, gloria a Dios, hermano, miran, si no lo mira nadie, dicen, gloria a Dios. Y si no, me decía, no, le predica a todo el mundo. No existen ni deberían existir dos tipos de cristianos. Pero vos sos de aquellos que confiesan abiertamente que Jesús es tu Quirios, que Jesús es el Señor de tu vida. ¿O son los que cuando estás con los hermanos es gloria a Dios, aleluya, pero cuando estás con la gente del mundo tratás de que no se den cuenta? Y no, viste, porque después te discriminan o te descargan o qué. Cuando yo trabajaba en la municipalidad, en el consejo, yo me reía porque venía uno y me decía, aquel es cristiano, pero no es como vos, es un desastre. No es como vos. Sabían diferenciar los que se jugaban por Cristo, los que aceptaban la vida de Cristo y no tenían vergüenza en exponer su fe. Jesús es nuestro Quirios, nuestro Señor, y yo no lo tengo que ocultar. Yo tengo con fe que proclamar el señorío de Cristo sobre mi vida. Y lo que debemos proclamar es el evangelio del reino de Dios. Algunos teologizan demasiado el reino. Yo conozco varios. Y utilizan cosas como no se le ha revelado el reino, qué sé yo. Debe haber después un proceso en el cual uno entra en una comprensión más profunda, pero no necesitamos que el reino se nos revele. Necesitamos entender que estoy en el reino de Dios o no estoy en el reino de Dios. Es muy simple. ¿Y qué es estar en el reino de Dios? Simple. Estar bajo el gobierno de Dios. Y todo lo que Dios me pide, yo no voy a hacer caso omiso, no lo voy a negar, no lo voy a ignorar. Quizás algunas cosas me van a costar más que otras, pero yo voy a ser sujeto. Voy a ser obediente a lo que Dios me dice. El reino de Dios y el evangelio del reino de Dios
requiere de obediencia, de sujeción. Vuelve a su lugar al hombre que cayó en el Edén. Jesús, cuando comienza su ministerio, dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo no voy a la iglesia para estar un poquito, o no vengo con la iglesia para estar un poquito mejor. Yo estoy porque reconozco el gobierno de Dios sobre mi vida. Ahora, ¿el reconocimiento del gobierno de Dios es parte de una formalidad? Por supuesto que no. Es responder con qué. ¿Qué responde al reino de Dios? La obediencia. Yo estoy dispuesto a ser transformado cada día, a afrontar el proceso de transformación que el Evangelio del reino de Dios demanda. Durante mucho tiempo se predicó otro evangelio, que Jorge nos decía en el mensaje que nos dejó el otro día. Al que muchos después llamaron el evangelio de las ofertas. ¿Hay alguno que haya estudiado economía? Bueno, ahí está Mariano que estudió economía, pero ¿algunos saben lo que es la ley de la oferta y la demanda? Un bien vale lo que se desea o se busca, ¿no? Si hay mucha gente que quiere comprar esa silla, ¿la silla cuánto va a valer? Más cara. Pero si no hay nadie que la busque, va a estar regalada. Y en una época, la mala praxis de algunos hizo que el evangelio se convierte en el evangelio de la oferta. ¿Y cómo es esto? No le vamos a hablar de lo que le va a costar. Porque seguir a Cristo no cuesta mucho, cuesta todo. Todo. No le vamos a hablar así porque no va a venir nadie. Más vale le vamos a hablar de cómo Dios lo va a bendecir. Y predicamos ese evangelio y aceptamos ese evangelio. Yo vengo acá para buscar la bendición. El otro día tuve que ir a otra congregación a predicar el día martes y hablé sobre la pesca milagrosa. Y Jesús en la pesca milagrosa hace una línea entre los que estaban en la costa y los que estaban en las barcas. Pedro entiende. Después del milagro entiende y dice: apártate de mí porque soy hombre pecador. Él quería que no calificaba. Pero ese quebrantamiento que lo hizo obediente, por lo menos en gran parte de su vida, y que aprendió para después caminar con Jesús, después de haber recibido el Espíritu Santo, lo ayudó a entender el reino. Ahora, todos los que estaban en la costa, esa multitud era la que seguía a Jesús, que buscaba su milagrito personal. Entonces, a veces hay que tener cuidado cómo predicás. Por supuesto que estas señales seguirán a los que creen, pero no tenés que predicar: vení a la iglesia y te vas a sanar de tal o cual enfermedad. Porque después la gente no tiene la culpa de venir en busca de su milagrito personal. A ver, es una realidad que cuando uno se entrega a Cristo, toda la vida se revoluciona, el reino de Dios nos atrapa, nos transforma, nos ayuda a vivir la vida con gozo, con alegría, aún a pesar de las situaciones difíciles. Esto es real, porque lo mejor que le puede pasar al hombre es aceptar el reino de Dios en su vida. Pero hay un quiebre. Hay un momento en el cual yo tengo que decir: dejo todo
y acepto estar bajo el gobierno de Dios. Antes hacía lo que quería, ahora hago lo que Dios quiere. Hay algunos ejemplos bíblicos que son muy interesantes. Está primero el de Simón y Andrés, que se acuerdan, ¿no? ¿Podemos estar uno a cada lado tuyo cuando vayamos al reino de los cielos? Estos dos creían que el mérito los llevaría a algún lado y no entendieron el reino de Dios. Porque ni vos ni yo, por más que hagamos algo bien o todo bien durante la mitad, 3/4 de nuestra vida, nunca vamos a llegar a pagar el precio que costó nuestra salvación. Todo lo recibimos por misericordia. Entonces yo no puedo pretender nada. Todo lo que recibo del Señor, ¿qué digo? Gracias. ¿Por qué la gente se resiente muchas veces? ¿Saben por qué? Porque creen que no le dan lo que merecen. No le dan buen trato, no le dan... Ahora, cuando uno es un discípulo de Cristo, sí, le puede afectar que te maltrate alguno, pero en realidad, una de las expectativas que tienen es disfrutar de lo que Dios prometió darnos. Hasta ahí estamos bárbaros. Pero crecer por merecimiento. Muchas veces deberemos mirar hacia atrás y, como la canción de nuestro querido David Bea dice, si tu luz me hizo ver, fue por pura misericordia. Por pura misericordia. Ninguno de nosotros podríamos pretender alcanzar nada en la vida cristiana si no fuera por la misericordia de Jesús. Allí estaba Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos. Los romanos, que eran bastante pillos vivos, ponían para que cobren los impuestos no a ciudadanos romanos. Corrompían a judíos para que los judíos le cobren los impuestos a su propio pueblo. Y en general se convertían en ladrones porque le cobraban de más y se quedaban con dinero. Y esta era la carrera que estaba haciendo el joven Mateo. Jesús pone la vista en Mateo. Y con la autoridad que él tenía, se para frente a este hombre y le dice, Mateo, sígueme. Y él, dejándolo todo, le siguió. Quizás debe haber habido una conversación de Mateo, supongo, con el jefe de la oficina, que le decía, pará, Mateo, ¿dónde vas? Sigo a Jesús. ¿Y el trabajo? No. Ahora él es mi jefe. ¿Y vas a volver? No sé, porque ahora voy a hacer lo que Jesús me diga. Pero Mateo, no entendés. Jesús manda en mi vida. Sí, para el mundo será locura, pero para los que creemos y obedecemos es poder de Dios. Cada día que pasa y el mundo peor se pone, para el mundo es más locura. A los jóvenes le van a decir, ¿qué? ¿Por qué no tenés relaciones sexuales antes de casarte?
Porque Jesús es mi Kyrios. Pero sos un tonto. Vos sos un tonto. Obedecer el Evangelio para mí es poder de Dios. Llévate esto del trabajo porque total nadie te ve. ¿Cómo que nadie me ve? El Señor me está viendo. Pero no seas tonto si todos lo hacen. Todos lo harán. Pero yo sirvo a mi Kyrios, que todo lo ve. La noche se está poniendo más negra, pero la buena noticia que en esa carencia de luz en este mundo, nuestra luz en Cristo Jesús va a resplandecer cada día más. No estamos hablando de un escenario totalmente catastrófico para la iglesia, no. Jesús en Mateo 24 es claro y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y entonces será el fin. ¿Cómo va a ser una iglesia que no sea gloriosa para predicar el evangelio a todas las naciones? A los miles de millones de habitantes que tiene este mundo. Obedecer al Evangelio te llena de poder. Es poder de Dios para aquellos que creen. Otro caso, el de Zaqueo. ¿Qué caso el de Zaqueo, no? Segundo cobrador de impuestos. En la película se podría haber llamado Cobrador de Impuesto 1 y Cobrador de Impuestos parte 2. Esto es unos años después. Zaqueo era un hombre muy odiado por el pueblo de Israel. Yo lo he contado varias veces, pero las casas en Palestina tenían una escalera exterior que iba a la azotea, porque cualquiera que pasaba, yo quería verlo y había una multitud y podía subirme sin problema y sin avisar a cualquier azotea porque casi eran públicas. Entonces subía el dueño y me veía y me saludaba, ¿cómo le va? Ningún problema, porque así era culturalmente la cosa. Ahora Zaqueo se fue a subir en un sicómoro. Sicómoro era una planta inmunda porque era un fruto salvaje que comían los chanchos. ¿Por qué se subió Zaqueo ahí? Porque si subía cualquiera de la azotea, ¡pum!, por accidente le iban a tirar al piso. Y Zaqueo, Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, ¿qué haces ahí arriba? Anda bajando, anda a preparar algo que vamos a tu casa. ¿Te imaginas Zaqueo entrando en su casa y diciéndole a su mujer, quería preparar comida para 14, 15 más o menos, 13 como mínimo? Zaqueo, ¿vos estás loco? ¿Qué te agarra un ataque de generosidad? ¿Sabés lo que va a salir la comida para 13? Vos prepará, pero ¿por qué? ¿Quién viene? Viene Jesús, viene el maestro. Pero Zaqueo, ¿cómo que se invitó solo? ¿Quién manda? ¿Mandás vos en tu casa o manda Jesús? No, manda Jesús ahora. ¿Pero cómo, Zaqueo? ¿Qué te pasó? Desde que me encontré con este hombre, decidí de corazón renunciar al gobierno de mi propia vida y le acabo de dar el lugar a él. Así que de ahora en más voy a obedecer a Jesús. ¡Qué tremendo! Tan obediente fue que cuando terminó la comida, abrió su caja fuerte para devolver todo lo que había robado. Mirá.
Ahora Jesús era el Kyrios de Zaqueo. Ahora Jesús era el que mandaba. Ahora esto para estas generaciones de cuestionadores compulsivos que tenemos, donde cualquiera que habla del Señor es una locura, y que sin embargo las puertas se siguen abriendo y la iglesia sigue siendo luz. Y algunos creían que lo que se instaló ya está, ya no lo cambiamos. No, tranquilo. El reino de Dios va a prevalecer. El reino de Dios va a prevalecer. Los pastores amigos míos de España estaban viendo cómo España se estaba volviendo como Argentina. No hago ninguna valoración política, no me entiendan mal, pero estaba abriéndose liberalmente a toda la porquería moral que han traído los gobiernos, sea de qué color sea, porque estamos hablando de la LGTB del kirchnerismo, pero estamos hablando del aborto de Macri. Y ellos estaban, vamos a terminar siendo como Argentina. Lo loco que ninguno quiere ser como Argentina, no sé por qué será. Pero ahora están viendo que ha empezado a haber un cambio. Y algunos pastores me dicen, contame, porque el reino de Dios no se queda quieto, está avanzando. Hay gobiernos provinciales que han quitado la ESI de las escuelas. Hay cosas del gobernador que tenemos que me gustan, yo lo conozco, y hay cosas que no me gustan, pero hay cosas que me gustan. Y ha hecho cosas muy interesantes a veces. Por ejemplo, quitó el Ministerio de la Mujer para poner el Ministerio de la Familia. ¿Y saben en quién está confiando? Pero no hablo yo de proselitismo para que ocupen lugares en la iglesia, porque sabe que todo lo demás está corrupto. Por ejemplo, algo que me sorprendió, una de las primeras decisiones que tomó fue que los hogares de guarda de niños que no podían ser adoptantes, los puso como número 1 como adoptantes. Cosas lógicas, que tienen que ver con la vida cristiana, que tienen que ver con un montón de cosas que nosotros valoramos. Ahora, ¿qué es él una buena persona? No, Dios está detrás de todo esto, mi querido hermano. Porque el diablo no va a salir victorioso en lo que quiera. Si un saqueo fue transformado, muchos saqueos de aquellos que roban y que viven a costilla del otro, van a terminar quebrando su vida a los pies de Jesús. Hizo eso este hombre. Otro caso emblemático es el joven rico. Él entendió que para recibir la vida eterna debía vender todo lo que tenía delante de él en su casa. Ahora es una palabra para todos. No es una palabra para todos. Jesús no le dice a todos, vended todo lo que tenés. Pero el joven rico tenía indudablemente todo su corazón puesto en sus riquezas. Y algunos dicen, y se fue al infierno. No sé. Es una historia con final abierto, porque al final de ese texto Jesús dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Les aclaro, lo sabemos todo, pero por la duda, el ojo de una aguja era una puerta, no es el ojo de una aguja. ¿Y qué dice después Jesús? Pero para Dios no hay nada
imposible. Así que no te sorprendas si quizás cuando llegues al cielo te encuentres con uno y que me diga, vos no me conocés, pero yo soy famoso. ¿Ah, sí? Sí, soy el que llaman el joven rico y te lo encuentres ahí. Otros, deja a Jesús que entierra a mi padre y después te sigo. Y algunos también se confunden con ese texto, creen que le está diciendo, mirá, estoy velando a mi papá, déjame pasar el velatorio y te sigo. No, 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 no está diciendo eso. Lo que le estaba diciendo es, quiero estar con mi padre hasta que muera y lo entierro y después te sigo. Por eso Jesús dice, vos no podés estar priorizando algo en lugar mío. Yo tengo que ser el Kyrios en tu vida. Hermano querido, ¿es el Señor de tu vida Jesús? ¿Es el Señor de tu vida? ¿O sos de los que recurren al Maestro simplemente cuando hay alguna situación difícil que te llame a buscar de Él? ¿Jesús es el Señor de tu vida? ¿Cómo estás? ¿Ignorás aquellas cosas que te molestan de la palabra o estás abierto a recibir todo lo que el Señor te quiere dar? Hay veces que hay textos que parece que nos anestesiáramos para que pasarlo de largo cuando leemos la palabra. Porque la palabra tiene, como dice Santiago, esta virtud de mostrarnos o reflejarnos como un espejo nuestros peores rasgos. Yo leo, amad a vuestros enemigos, ¿y de qué me acuerdo? Del que le tengo bronca. Porque la palabra me habla. Y a veces tratamos de pasar rapidito ese texto. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no es el Señor de mi vida. En algunas cosas, Señor, te voy a obedecer, pero en otras, teneme paciencia. Ojo, que está bien que te tenga paciencia, pero siempre y cuando lo estés intentando. Estés intentando transformar tu vida. No decís, por ahora no, Señor. Me gusta como soy, me gusta como estoy. ¿Cuál es el pecado más grande? ¿Será matar? ¿Será robar? ¿Será adulterar? No. El pecado más grande está reflejado en una frase muy argentina. Yo hago lo que se me da la gana. A mí nadie me manda. No sé si lo has escuchado alguna vez. Lo más factible es que lo hayas escuchado de tu propia boca, no de la boca de otro. Ese es el pecado. La rebeldía. El no aceptar el reino de Dios en mi vida. Esto sí está bien, esto me sale bien, pero esto no me sale. No, no te sale, no crees. No crees. Debemos aprender a obedecer al Señor en todo. Debemos ser un pueblo diferente. No quiero ser muy duro con algunas cosas, pero por ejemplo, si tus vecinos no ven la diferencia, será porque algo estás haciendo mal. Porque en una noche tan oscura, todo el mundo se da cuenta que sos diferente. Yo soy un hombre cargado de errores,
que trato todos los días de agradar a Dios más, pero a veces me río con algunas cosas que escucho, ¿no? La otra vez yo salía para la reunión y venían dos mujeres muy mayores que son vecinas nuestras de la misa. Y una de las vecinas me dice, ¿cómo le va, padre? Y la otra dice, ¡ay, qué padre joven que es! Le faltaban los anteojitos, ¿no? 63 casi ya. Dice, no, pero no sabés, yo la escuchaba hablar. No es como el cascarrabia que tenemos acá en la iglesia. Siempre te saluda bien, ha orado por mi marido y... Con tan poco hacemos la diferencia. Tenemos que ser necesariamente un pueblo diferente y cada día se pone más fácil esto. Porque el hombre está viviendo tan mal. C.S. Lewis, Clive Stapley Lewis, es el autor de la Crónica de Narnia, pero era un hombre de Dios, un hombre de fe, con grandes frases. Estuvimos con Daniel hace unos años en un bar que está en Oxford, donde él se juntaba con otro autor, T.R. Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, y hablaban de la fe, y está escrita frases en la pared, frases con su mano. Tuve el gusto de conocer su casa y la capilla donde él se reunía. Y en el lugar donde él se reunía, pues un hombre muy famoso, hay una plaquita que dice, aquí se sentaba y adoraba C.S. Lewis. Me encantó. Pero era un hombre jugadísimo por el Evangelio. Y escribió un libro que se llama El Gran Divorcio. Tiene una introducción a ese libro que es una de las cosas más bellas que he leído. La introducción, el libro es bueno, pero la introducción es mucho mejor que el libro. Y en la introducción dice, hay dos tipos de personas. Las que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y las que Dios le dice a ellos, hágase tu voluntad. Y me encantó, porque es así. No podemos jugar con Dios. Si yo no he puesto a Jesús como Señor de mi vida, no puedo jugar a la religión, no me sirve de nada. Ayer veíamos con Daniela 20 cuadras de cola para ver esta. No conozco, no sé quién es, no puedo juzgar quién es. Puede ser muy buena quizás, esta chica de aquí de Rosario Leda. Pero lo que sorprendían, ¿cómo decirle? Lo básico de los comentarios. Cada uno venía a buscar su milagrito personal. Cada uno venía a buscar a ver si recibían algo. Y todos decían, pero es Dios, y ella dice, pero es Dios. Pero la verdad, que si fuera Dios, buscarlo en cualquier lugar, está en todos lados Dios. Pero el hombre juega a una religión sin compromiso. Una religión donde le pidan poco. A ver cuál es la más fácil. El reino de Dios nos cuesta todo, querido hermano, pero también nos da todo. Entre ellos, la gloria eterna, de vivir con Él eternamente. La palabra nos enseña a orar. Venga tu reino.
Jesús nos enseñó, venga tu reino, hágase tu voluntad. Eso es el reino. Sea hecha tu voluntad, ¿dónde? En el cielo, como en la tierra. ¿Y qué quiere decir en la tierra? Quiere decir en mi trabajo. En mi trabajo. ¿Qué piensan tus compañeros de tu comportamiento? ¿Sos justo? ¿Sos solidario? ¿Sos fiel? ¿Sos veraz? ¿Qué piensa tu familia de tu fe? ¿Qué piensa tu familia de tu fe? ¿Qué dicen tus hijos de tu fe? ¿Estás viviendo el reino? Hace poquito tuve que hacer un viaje con Víctor y con Gustavo Lestri. Fui a ver a un chico amigo que estoy tratando de ayudarlo y no lo puedo sacar porque él encontró a su padre con otra mujer y era pastor. El daño que le hacemos a los que nos rodean cuando vivimos una religión sin reino. Porque la falta del reino de Dios nos hace propensos a herir, propensos a vivir una vida egoísta. Yo viví la época de tener un padre que conoció al Señor 2 meses antes de morir. Pero era alguien egoísta, pobre José. Y hizo las 1001. Nosotros lo amamos igual. Pero ¿saben qué? En contrapartida vivía conmigo mi abuelo. Y yo lo amé tanto a ese hombre. Hombre de Dios, veraz, fiel. Cuando tenía ya 95, 96 años, todas las tardes iba a su habitación a leer la palabra, a orar. Y un día le digo, abuelo, ¿no te cansás de leer la palabra? ¿Cansarme? Yo disfruto de estar con mi Señor, ¿qué me voy a cansar? Yo sabía que era esa respuesta y quería que me la dé, yo ya era cristiano. Pero qué tremenda la influencia que ejercemos para nuestra familia cuando nuestra conducta es intachable. O aunque no sea intachable, sabemos arrepentirnos y dar vuelta a la página y mostrar que somos otros. El reino de Dios tiene que venir a tu familia, en tu vida, en aquellas cosas secretas que nadie ve, pero que Dios sí te ve. El reino de Dios debe estar. Y debo influenciar para que el reino de Dios llegue a mi ciudad y a mi país. Venga tu reino. Una oración que contiene un involucramiento personal, porque cuando yo digo venga tu reino, estoy diciendo yo me comprometo a aceptar tu gobierno sobre mi vida, pero que a su vez influencia, familia, vecinos, trabajo, ciudad y país. Vamos a seguir compartiendo. Le tocará a varios hermanos, los pastores. Pero me gustaría que cierres tus ojos, Nico.
y pienses en lo que hemos hablado. Y si considerás que como hace el GPS cuando vas por la ruta y te equivocás y dice recalculando, tenés que recalcular tu rumbo. Te pongas de pie, que pases adelante para comprometerte con el Señor y definitivamente ponerlo en el lugar del Señor de tu vida. Quizás has perdido un poco el rumbo. Has permitido que algunas cosas comiencen a turbarte, a confundirte. Y es hora que vuelvas a los pies de Cristo. Quizás hay alguna área en la que estés luchando. Cualquier actitud de fe que tomes va a ser buena para acercarte al Señor.